Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Y vamos con la agenda informativa del Tercer Canal. Hoy estamos llenos de noticia. En contados segundos entrará el padre Pacho Herrú, Francisco Herrú, quien hoy es protagonista de la noticia. Él es el director de la Comisión de la Verdad, porque en las últimas horas se ha conocido una declaración y una carta de el señor conocido como Rodrigo Londoño, más conocido como alias Timochenko, quien fuera comandante de las FARC, quien está diciendo en una carta que va a hablar, que quiere hablar ante la Comisión de la Verdad, porque el rompecabezas de la tragedia y de la barbarie le está haciendo falta verdad. Lo interesante de la carta es que también la suscribe a nombre de Salvatore Mancuso, su eterno enemigo en la guerra, comandante paramilitar. También vamos a estar con el abogado Miguel Ángel del Río a propósito de la absolución de la Fiscalía ya cantada, precisamente lo habíamos advertido aquí en el Tercer Canal, la absolución de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. También tenemos al presidente del Polo Democrático Álvaro Argote hablando de pacto histórico y a Camila Manzanares sobre la iniciativa de unidad sin vetos, que también tiene que ver con el pacto histórico. Pues bien, a esta hora de la tarde le quiero dar la bienvenida a un hombre grande en la historia de este país. Nos conocemos hace muchos años, al padre Francisco Herrú, grande por esa labor de vida que le ha dado al país con su ejemplo, su enseñanza y trabajo por una cultura de la paz, por una cultura en derechos humanos, porque un día Colombia pueda salir de la guerra. Y creemos muchos colombianos y colombianas que ese día tiene que ser, o pasa mejor, por saber toda la verdad de lo que ha sucedido en el conflicto armado en Colombia. Querido padre Pacho Herrú, muy buenas tardes. Holman, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar en el Tercer Canal y soy un admirador del coraje y la audacia con que has estado buscando la paz en base de verdad, y de verdad sincera, de verdad fuerte, de verdad clara. Estoy convencido que solamente la verdad nos hará libre, y lo he visto en las cosas que tú has estado desarrollando en el canal, y tú y tu equipo. Gracias, gracias padre por tu ejemplo de vida. Para nosotros quienes nos formamos en el marco de la Compañía de Jesús, que llevamos la impronta de San Ignacio, tengo que decirle a la audiencia, yo fui formado por jesuitas, fui formado en el Colegio San Bartolomé de la Merced, en el Colegio San José de Barranquilla y posteriormente en la Universidad Javeriana, y de allí mi compromiso, mi escuela con los derechos humanos y con un mundo en justicia social. Por eso nuevamente al querido padre Pacho y a la Compañía de Jesús, gracias. Padre Pacho, leo la carta de Timochenko, de Rodrigo Londoño, quiero decirle mejor Rodrigo Londoño, de Rodrigo Londoño, y cuando dice: a rompecabezas de la barbarie en este país le hace falta la verdad y hay cómplices escondidos. Padre Pacho, ¿nos falta todavía conocer mucha verdad en este conflicto? Nos falta todavía, efectivamente, ¿sabes? Y de eso no tenemos nosotros duda. Incluso mi sentir es que la tarea de la comisión, si bien nosotros hemos estado escuchando a miles de víctimas y también a responsables, para nosotros lo más importante hoy día es justamente penetrar el entramado que está detrás de quienes finalmente dispararon o fueron el último eslabón de la cadena en el asesinato, la desaparición de personas o en el ataque a pueblos. Por eso nos parece tan interesante esta propuesta que están haciendo en este momento, por una parte Rodrigo Londoño y por otra parte Salvatore Mancuso, de venir a la comisión. Nosotros, por ejemplo, si nos parece interesante que delante del país Mancuso y
y Rodrigo digan unas palabras de reconciliación entre ellos, que ya las hemos venido sintiendo desde atrás. Lo que nos parece más importante es lo que ellos van a aportar sobre la verdad, pero repito, para nosotros lo que más quisiéramos es ese entramado que hay detrás de las cosas que acontecieron en Colombia, qué hay detrás del mundo de las AUC, detrás del mundo del paramilitarismo, qué alianzas hizo también lo que hoy en, pues los del Partido del Común que antes estuvieron en las FARC, cuál fue el complejo de cosas que se jugaron con el narcotráfico, cuál fue las relaciones que hubo con los que se han llamado terceros y con los que han y con las organizaciones políticas, porque esto no fue una confrontación entre dos bandos, entre dos aparatos, de un lado los paramilitares en la AUC, y uno podía decir que detrás de eso estaba el Estado y del otro lado las FARC. No, esto no es una cosa entre blanco y negro, entre buenos y malos. Esto es una cosa mucho más compleja en la que se vio metido el país, la sociedad, el Estado, una cantidad de complejidades que queremos verlas de una manera sistémica para poder entender qué fue lo que nos pasó y por qué nos vimos en esta tragedia de 9 millones de víctimas. Cuando padre Pacho hablas de una verdad sistémica, es decir, tuvo varios componentes, no sé, y estoy completamente de acuerdo con el padre Francisco de Rú, producto de tantos años de estudio del conflicto como reportero. No es solamente el Estado, no es solamente las FARC, sino hubo otros actores que llegaron allí, que están detrás de ellos. Por eso, padre Pacho, y a propósito de la carta de Eduardo, de Rodrigo Londoño, perdón, y de Salvatore Mancuso, hace falta el capítulo en Colombia del paraempresariado, del empresariado que apoyó a las AUC, inclusive un empresariado que también habría apoyado a las FARC. Sin ese capítulo, Colombia corre el riesgo permanente de que vuelvan a surgir grupos paramilitares, de que vuelvan a surgir actores irregulares financiando conflictos armados en Colombia. Holman, la referencia a la participación de empresarios en el conflicto es ineludible ponerla, pero yo no hablaría de un empresariado metido en eso porque me da miedo que se sienta que estamos apuntando a algún tipo de generalización. Empresarios concretos se dieron proyectos económicos que se encaballaron dentro del conflicto, lo fortalecieron, contribuyeron a que a que el conflicto pegara duro en lugares del país. Y ese tipo de cosas estamos pues en la comisión tratando de llegarle a fondo y por eso cosas como las que puede decir Salvatore Mancuso son muy importantes. Eh, Efectivamente, es parte de la complejidad de la explicación y, y tiene muchas razones de un lado y de otro que muestran por qué, por qué y a qué niveles miembros empresarios se vieron involucrados en estas cosas. Desde, por supuesto, quienes fueron extorsionados o quienes sufrieron el golpe del secuestro en formas muy duras. Voy a poner el caso de empresarios del Valle del Cauca y de Cali que en el momento en que las FARC estaba tomando duro con el secuestro, llegaron a tener hasta más de 50 niños que al salir de las escuelas, de los colegios, fueron secuestrados. Por supuesto, ese desató, junto con lo que pasó en La María, en la iglesia de La María y en el kilómetro 18 y con los miembros de la Asamblea del Valle del Cauca, una lucha tremenda y una especie de perplejidad de cómo hacer porque sentían que el ejército no estaba correspondiendo a las cosas. Y algunos miembros del empresariado en Cali, en una u otra forma, se vincularon, otros protestaron muy fuerte contra eso y no quisieron de ninguna manera hacer ningún tipo de pacto con las autodefensas, pero así ocurrió también en el conjunto del país. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno se refiere a terceros,
estamos en la complejidad del mundo que se metió en la guerra y que contribuyó a que el conflicto fuera muy grave en Colombia. Eh, Padre, de la carta que suscribe Londoño, Rodrigo Londoño, hay una parte que me llama mucho la atención. Le pide a usted una respuesta pronto, que Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso quieren hablar, y que esto sea transmitido en directo por los medios de comunicación. Es decir, la verdad, parte de la verdad, ojalá dijeran y contaran muchas verdades transmitida por los medios de comunicación, y la pronta respuesta de usted y de la Comisión de la Verdad que usted representa para acoger este testimonio. Frente a eso, sí, ¿ya hay alguna respuesta, Padre Pacho? pues hoy lo estamos dando directamente por los medios, pero inmediatamente estamos produciendo una respuesta positiva. De hecho, ya la comisión tiene organizado lo que para nosotros es un proceso. Un evento, por ejemplo, grande como el que ellos piden finalmente, en que aparezcan ellos y aparezcan testigos y aparezcan víctimas, es una cosa que nosotros preparamos con mucho cuidado. Yo quiero decir que para nosotros en esto, lo primero que miramos es hacia las víctimas y quiero explicar por qué. Las víctimas son muy sensibles a quedar dentro de un escenario donde puedan ser utilizadas en su dolor y en su sufrimiento por personas y organizaciones que de todas maneras están allí presentes por haber incurrido en crímenes de guerra y crímenes gravísimos de lesa humanidad. Cuando hicimos, por ejemplo, el evento de Pasto, donde vinieron mujeres de todo el país, mujeres que están buscando a los desaparecidos en todas partes, nosotros quisimos, teníamos la presencia de unos testigos muy fuertes, un hombre, un comandante del ejército, uno de los grandes comandantes de la FARC y un muy importante miembro de las autodefensas, y teníamos el testimonio de ellas ante las víctimas, pero las víctimas se resistieron. Quisieron que el evento fuera solamente de las víctimas porque temían que se repitan escenarios que se dieron en Justicia y Paz, donde eran escenarios de, en alguna forma, de dignificación del victimario. Se le abría como una plataforma al victimario para que el victimario se protagonizase de frente al país. La comisión no puede hacer eso. La comisión está muy clara en que nosotros vamos a una verdad donde la centralidad es la dignidad de las víctimas. Lo que más esperamos de ellos es, ante todo, pues puede ser muy interesante ese reconocimiento mutuo de ellos ante el país y esa decisión que ya tomaron de nunca volverse a atacar, pero lo más importante es que digan la verdad, que nos muestren que la mentira y el silencio nos hacen muchísimo daño y que muestren los caminos hacia adelante a partir de la verdad, el camino de construir la reconciliación y un infinito respeto por las víctimas y por el sufrimiento humano que se causó, y una invitación a los otros responsables que ellos van a nombrar seguramente, relaciones y indicaciones de las cosas y alianzas para que esas personas también vengan a reconocer delante del país verdad y disposición de respeto por las víctimas. Eh, Padre Pacho, si le entiendo bien, por la dignificación de las víctimas, por ahora esa iniciativa de Rodrigo Londoño y de Mancuso de hacer su declaración pública a través de medios queda postergada. Eh, yo lo diría más bien, el proceso está en marcha, hemos puesto en marcha un conjunto de eventos que está todo dirigido hacia lo que ellos quieren y que por supuesto tiene distintos episodios, unos privados y otros públicos, pero eso ya están dando. Incluso esperamos el día 19 de marzo tener el primer episodio público sobre esto. Como dice el padre Francisco de Ruth, y estoy totalmente de acuerdo con él, primero es la dignificación de las víctimas, es la prioridad. Aspectos secundarios, si se transmite o no se transmite. Padre Francisco, yo de la carta recibo con alegría, pienso que es un avance para el país, y quiero preguntarle a usted,
con esa sabiduría que usted tiene para orientar estos procesos, cuando Rodrigo Londoño expresa y le pide a usted, le pido por favor encarecidamente, palabras más, palabras menos, cuidar la familia de Salvatore Mancuso, preservar la vida de Salvatore Mancuso. Estamos hablando que el comandante de las FARC está pidiendo que se preserve la vida de quien fuera su archienemigo, comandante de los paramilitares, Salvatore Mancuso. Me parece que es un mensaje importante para el país. ¿Qué opina usted, padre Pacho? Gracias por hacerme referencia a eso. Mira, es un gesto noble, en primer lugar, y es un gesto del tipo de nobleza que nosotros sentimos que hay que tener en Colombia para que podamos superar lo que hemos vivido. Estoy Sí, absolutamente convencido que es una realidad. La situación de Mancuso es una situación de una persona amenazada. Las razones por las cuales él está luchando para no ser extraditado a Colombia corresponden a eso. Y eso lo combina con su determinación muy seria de decir la verdad. Ha participado ya en procesos de la Comisión y muy en particular en procesos de la Comisión en Territorios Indígenas y Afro, con la comisionada Patricia Tobón Yagarí y con el comisionado Leiner Palacios, por iniciativa de las comunidades. Es muy interesante porque son las comunidades víctimas en esos casos las que abocaron a Mancuso para que Mancuso respondiera a preguntas muy fuertes que ellos tienen. Y quiero insistir sobre eso porque es importante. En estas cosas se mezclan muchos motivos y por eso la comisión trata de acoger esos motivos, pero mantener esta especie de referencia hacia la soberanía de la verdad sin tapujos. Es lo que a nosotros nos importa definitivamente. Pero claro, eh, Mancuso está interesado por proteger su vida. Mancuso está interesado por una verdad que es muy importante, que él ha dicho, y él dice, es que yo actué como parte del Estado colombiano, yo era un funcionario del Estado. Eh, Eso, por ejemplo, para nosotros lo que realmente levanta inmediatamente es la pregunta, ¿por qué lo dice? ¿Qué tipo de relaciones tenía? ¿Qué tipo de contratos tuvo? Para poder explorar qué es lo que eso significa. Y por supuesto, ustedes comprenderán que para nosotros, por la responsabilidad enorme que tenemos, las cosas no son verdad porque las dijo Mancuso, o porque las dijo Rodrigo, o porque las dijo Uribe, o porque las dijo Santos, o porque las dijo, sino que tenemos que someter todo eso a un esfuerzo muy grande de tipo crítico, pero también de esclarecimiento. ¿Por qué se dice eso? Y eso es parte seguramente de lo que Salvatore quiere plantear delante de todo el país. Es que ya lo dijo y estoy seguro que lo planteará. Eh, eh, entonces quería referir, como también estoy convencido que, y con todo derecho, desde el punto de vista de Rodrigo Londoño, pues ellos quieren mostrar que ellos no son los únicos que hicieron cosas malas en este país, que ese conflicto tuvo muchísimos actores, ellos no son los, que ellos hicieron cosas malas, por supuesto que sí, y tuvieron crímenes, que su crimen no es haber sido insurgentes, porque eso es muy importante decirlo, es decir, ellos actuaron dentro del derecho a la rebelión, y por eso es que se hizo un acuerdo de paz con ellos. Su crimen no es la rebelión. Eh, su crimen son los crímenes de guerra que se cometieron dentro de la rebelión. Ellos, por supuesto, quieren reconocerlo, lo están reconociendo, pero quieren también que se ponga en evidencia que no fueron los únicos. Y cómo la complejidad de lo que hay en el país sobre esto hay que mirarla de todos los lados para satisfacer los derechos de las víctimas. muy claro, padre Pacho. Así es. Me quedan pocos minutos ya con el padre Francisco de Ruz dándole las gracias y no puedo dejar ir al padre Francisco de Ruz, director de la Comisión de la Verdad, presidente de la Comisión de la Verdad, sin hacerle esta pregunta, padre Pacho, sobre todo hoy en la coyuntura política que se está viviendo hoy. En su momento el presidente Juan Manuel Santos le dijo al país, yo estoy dispuesto a ir a la Comisión de la Verdad. El país tiene que conocer la verdad.
Desde diferentes sectores de la sociedad colombiana se le ha pedido lo mismo al presidente, al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Padre Pacho, es importante la verdad, que se acerque el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Comisión de la Verdad, como también el expresidente Juan Manuel Santos? Es muy importante. Es muy importante porque nosotros necesitamos, justamente para poder hacer un discernimiento, para hablar en palabras de jesuitas, para poder hacer un discernimiento de lo que ha acontecido en el país, tener la aproximación desde todos los lados y la contribución a la verdad desde todos los lados. Eh, y también plantear el problema de las responsabilidades, pero haciéndolo en conversación directa con los, muy particularmente con quienes tuvieron grandes responsabilidades en el país. Sí, es muy importante. Pues con ese anuncio terminamos esta entrevista con el padre Pacho de Rull. Es importante para el país que se acerque el expresidente Juan Manuel Santos, pero también importante que se acerque el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Comisión de la Verdad. Todo el país, estoy seguro, es mi opinión personal, aplaudiría una decisión de este tamaño, de esa grandeza por parte del expresidente Álvaro Uribe. Querido padre Pacho, y por intermedio suyo a la Comisión de la Verdad, gracias. El tercer canal Holman, es un canal... ¿Perdón? igualmente, Holman, de parte de toda la comisión, nuestro sincero aprecio y por lo que estás haciendo por la verdad, la dignificación de las víctimas y la reconciliación de este país. Un abrazo grande. Un abrazo grande, querido padre Pacho de Rull, le damos las gracias. Como siempre, ya se puede desconectar, ya podemos despedirnos del padre Francisco de Rull. Y yo ratifico lo que ha sido la línea editorial, no solo del tercer canal, la línea editorial de los medios de comunicación que yo he dirigido. Dirigí el espacio periodístico Contravía durante más de 10 años y lo puse al servicio de un periodismo que visibilizara a las víctimas, de un periodismo que visibilizara derechos, de un periodismo que fortaleciera la Constitución del 91 y la paz de Colombia. Por eso, en esos años de Contravía como periodista, como reportero, me adentré por los ríos, por los caminos de la Colombia profunda para visibilizar a las víctimas cuando en este país se decía y se negaba la existencia de un conflicto. Entendí, aprendí y le dije al país que invisibilizar la existencia de un conflicto era invisibilizar el rostro, la vida de las víctimas. Posteriormente, por ese trabajo fui amenazado, fui perseguido, fuimos perseguidos con el equipo periodístico de Contravía, nuestras familias, mis hermanos, mis padres. Me tocó salir del país. Regresé al país a dirigir Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, en el gobierno de la Bogotá Humana con Gustavo Petro a la cabeza, y nuevamente como gerente de la televisión pública de Bogotá definí como línea editorial de esa televisión pública de Bogotá en esos años que la línea editorial era la defensa y la promoción de los derechos humanos y de una cultura de paz. Creo firmemente, mi experiencia así lo dice, que la comunicación puede aportar para atender los puentes de la reconciliación, pero sobre todo que una comunicación comprometida con la sociedad, que un periodismo que se compromete a ser los ojos y oídos de una sociedad, que un periodismo que se compromete a ser la voz de los más débiles de una sociedad, es un periodismo que genera al final del día las claves para el entendimiento de una sociedad que se desborda en medio de las rencillas, de la confrontación, de la violencia y la barbarie. Un periodismo y una comunicación para el entendimiento entre los colombianos, para generar las claves de entendernos en los conflictos sociales, culturales, políticos y económicos que nos acontecen o que nos aquejan. Y ahora, como director del tercer canal, nuevamente lo pongo al servicio de una cultura de los derechos humanos y la paz,
Pero le agrego hoy, en este momento de mi vida, una línea editorial claramente progresista. Desde ahí construimos el tercer canal. Todo esto que les estoy diciendo para decirles, y lo digo sin pena, lo digo con mucho orgullo, una vida pública al escrutinio de todos ustedes, al servicio de una cultura de derechos humanos y de paz. Hay estado públicamente durante 20 años. Lógicamente puedo entender, no compartir, pero no compartir que cuando asumo una posición política se desatan todos los demonios de las infamias, de las intrigas políticas inclusive. Pero estoy convencido, como lo dijo hoy Gustavo Petro en un trino, hemos luchado toda la vida por los derechos humanos en Colombia, por el derecho a la paz, y hoy vamos a luchar por nuestros derechos políticos. No serán las infamias, no serán los chismes, no serán las trampas a medianoche las que acaben con los derechos políticos de luchadores y luchadoras de toda la vida por la paz, la vida, la reconciliación, la reparación y los derechos humanos en Colombia. Dicho esto, vamos con la otra noticia del día importante que tiene que ver con lo que empiezan a titular ya los medios de comunicación en Colombia, con el proceso, la preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso que llevaba contra el senador también, senador importante de la República, conocido Iván Cepeda. Para eso vamos a hablar en este momento con el abogado de uno de los testigos claves inmersos en este proceso, que es el señor Monsalve. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel del Río, quien aquí mismo en el tercer canal había anticipado lo que iba a suceder, la preclusión por parte de la Fiscalía del ex senador Álvaro Uribe Vélez. Adelante con las buenas tardes, doctor Miguel Ángel del Río. Pues usted acertó. Y ahora, entonces, su lectura de este fallo de la Fiscalía. Gracias, Holman. Un cordial saludo para usted, además, y todos No está los abierto el micrófono del doctor Miguel Ángel del Río. No, amables yo no estoy televidentes. escuchando acá. ¿Sí me escuchan ahí? Continúa, por favor, doctor Miguel Ángel. Yo no escucho aquí. Holman, un caluroso saludo para usted y para todos sus televidentes. Estaba escuchando antes de que usted me pusiera al aire algunas referencias personales y doy fe, además de su talante democrático, Holman, y su necesidad de defender víctimas y esa defensa de los derechos humanos histórica que ha tenido. Ahora bien, con relación a los hechos que me tienen en esta tarde de hoy, ya lo habíamos advertido previamente, la Fiscalía iba a solicitar la preclusión, no porque existieran elementos jurídicos para sustentarla, sino por todo lo contrario, porque la Fiscalía decidió asumir una posición parcializada, una posición sesgada, por una razón que no es lógica, que está relacionada con las dinámicas del poder, porque la Fiscalía General de la Nación jerárquicamente se encuentra por debajo de su jefe natural, que es el señor Álvaro Uribe Vélez. Es decir, la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de tomar una determinación con relación a su jefe natural, que era Álvaro Uribe Vélez, y era evidente que esa decisión iba a ser en su favor. El escenario que sigue ahora, como usted lo pregunta, es ir ahora sí a dar el debate real frente a un juez de la República, un juez imparcial, que pueda establecer, sopesando cada uno de los argumentos precarios de la Fiscalía, los argumentos consistentes y estructurados por parte de la representación de víctimas, para que finalmente sea ese juez del conocimiento el que tome la determinación, o bien de mantener la preclusión, lo cual sería susceptible de los recursos de ley, o por el contrario, lo que nosotros hemos deseado siempre, porque existen elementos para hacerlo, ir ante el juicio donde se establezcan esas responsabilidades y donde se dé el debate como debe darse. Allí estará el testigo Juan Guillermo Monsalve dando sus declaraciones y reafirmándose en todo lo que ha dicho históricamente. Doctor Miguel Ángel,
La Fiscalía, recojo parte del comunicado de prensa que ha emitido la Fiscalía, dice lo siguiente, me gustaría escuchar su opinión al respecto. La Fiscalía dice que consideró, comillas, luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al expresidente no tienen la característica de delito y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe. ¿Qué opinión le merece, doctor Miguel Ángel? Ahí va un mensaje cifrado, Holman, y se lo voy a precisar en este momento. La Fiscalía lo que está estableciendo es que existen unos eventos que tienen repercusión penal, dice la Fiscalía, pero esos no fueron cometidos por Álvaro Uribe Vélez, fueron cometidos por otras personas. Como yo lo he advertido desde un principio, y como siempre ha ocurrido, las conductas penales cometidas por personas cercanas a Uribe Vélez en favor de Uribe Vélez nunca tocan al personaje, sino que se van diametralmente hacia sus subalternos, a las personas cercanas. Entonces la Fiscalía, ¿qué está diciendo aquí? Que van a liberar a Uribe Vélez, pero que van a condenar al señor Diego Cadena. Pero eso sería además un galimatías jurídico. Nadie entendería cómo entonces, una vez más, porque ha pasado desde hace 20 años, recordemos el famoso cohecho de Yidis Medina, que además el cohecho es un delito de 2, pero únicamente en la historia jurídica de Colombia el cohecho fue de 1. Es decir que la señora Yidis Medina terminó pagando por unos delitos donde el único beneficiario era el señor Uribe Vélez. Aquí el señor Diego Cadena está siendo llamado a juicio por un soborno en actuación penal, por un fraude procesal que favorecía al señor Álvaro Uribe Vélez, pero la Fiscalía ya advierte con ese comunicado, que leo entre líneas, que a quien van a juzgar es al señor Diego Cadena. Eso es un exabrupto, porque además por los mismos hechos que ya le dio parámetro la Corte, el señor Uribe Vélez entonces se le solicita la preclusión, pero al señor Diego Cadena sí se lleva a juicio. Eso es lo que va a pasar. Estamos frente a uno de los hechos bochornosos más grandes de la historia de este país, Holman, una vergüenza institucional. Aquí debemos poner un alto en el camino y como ciudadanos, como demócratas, debemos salir a poner el grito en el cielo, a protestar frente al ente investigador, porque tenemos una justicia de mentira, porque no tenemos democracia. Y la democracia se sustenta en un sistema judicial fuerte y riguroso. Y eso es de lo que carecemos. Aquí lo que se necesita establecer es que frente al juicio, frente a un juez de conocimiento, se establezcan cada uno de esos parámetros y seguramente ese juez de la República llevará a juicio al señor Álvaro Uribe Vélez y con los elementos materiales probatorios que se tiene, seguramente será condenado. Sí, en este momento de la tarde le comento, doctor Miguel Ángel del Río, crece en este momento la audiencia. Le tengo que decir que siempre que lo entrevistamos, usted dispara la audiencia del Tercer Canal y en este momento nos llega un aporte importante también al Tercer Canal. Le quiero dar las gracias a Tilitila88, muchísimas gracias por los aportes y ustedes también pueden hacer aportes en este momento de la tarde aquí al Tercer Canal. Reitero, con sus aportes viajamos a diferentes partes del país y podemos acercar a un grupo grande o importante de profesionales que nos ayuden en este momento en hacer el Tercer Canal, que termina siendo la agenda progresista, la agenda alternativa, otra mirada de país, otra mirada de país. Por favor, compartan en este momento la transmisión, se dispara en este momento el número de personas que siguen aquí en el Tercer Canal conectadas. Estamos hablando con el abogado Miguel Ángel del Río, quien es el abogado del señor Monsalve, quien ha sido en la historia reciente de este país, quien ha señalado al expresidente Álvaro Uribe Vélez como una persona clave en la determinación y orquestación, fundación de grupos paramilitares, especialmente en la hacienda Guacharacas, de propiedad del expresidente Álvaro Uribe y de su hermano Santiago Uribe. Y nos acaba de decir a propósito de la preclusión en el caso que la Fiscalía le precluye el proceso de Álvaro Uribe Vélez, nos acaba de hablar de los cohechos. Entonces, que en el caso de Yidis Medina se termina en la cárcel, pero nunca la Fiscalía, en los casos que involucra a Álvaro Uribe Vélez, nunca la Fiscalía
determina, perdónenme la redundancia, como determinador intelectual de los casos que benefician directamente al expresidente Uribe, al mismo expresidente. Hablo en el caso de Gilles Medina de la reelección, hablo en el caso de María del Pilar Hurtado, directora del DAS, termina la investigación y llega solamente hasta la directora del DAS, pero no llega hasta su cabeza inmediata a quien le beneficiaba la información, que era al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y aquí, como nos lo anuncia el doctor Miguel Ángel del Río, pareciera, según le entendí, se va a condenar al abogado Cadena, abogado del expresidente Uribe, es decir, el determinador intelectual en las últimas décadas de diferentes acciones que benefician directamente al expresidente Álvaro Uribe, pero la justicia no llega al expresidente Álvaro Uribe. ¿Es así el relato más o menos o me equivoco, doctor Miguel Ángel? Perfectamente, Holman. Le faltó una lista más larga, Holman, porque acuérdese que hace falta Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio, Andrés Felipe Arias, todos estos funcionarios de Álvaro Uribe Vélez, condenados por conductas relacionadas con favorecimientos a Uribe Vélez. Supuestamente él no conocía de nada. El caso del cohecho además es uno de los más dramáticos, porque entonces el cohecho es un delito de dos. Se unen dos personas para favorecerse mutuamente, pero en Colombia el cohecho terminó siendo un delito de uno. Es decir, la responsable fue Gilles Medina y el presidente Uribe, que era el mayor favorecido porque ganó la reelección, pues no lo tocó el peso de la justicia. Hoy ocurre exactamente lo mismo. El señor Diego Cadena no solamente es abogado o era abogado de Uribe Vélez, sino que está siendo acusado Holman por buscar retractaciones en favor de Uribe Vélez. Es que la retractación estaba dirigida a que Juan Guillermo Monsalve había establecido que el señor Uribe Vélez había participado junto con su familia en la génesis del montaje de los grupos paramilitares en la finca Guacharacas. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Uribe Vélez? Atacar a ese testigo, presionarlo, entregarle dádivas, dineros para que se retractara de esa declaración. Por eso precisamente es que están llevando a juicio al señor Diego Cadena, por haber sido el intermediador. Pero la persona que está detrás de eso, que es el señor Uribe Vélez, no le pasa nada. Entonces aquí estamos, repito, ante el más bochornoso de los actos judiciales. Es decir, una persona, como el abogado Diego Cadena, que busca que otro personaje se retracte para favorecer a un tercero. Nadie comete una conducta ilegal para generar favorecimientos a terceros, a menos que esos terceros tengan implicaciones penales. Esa es la génesis de esta investigación. Por eso consideramos que la actitud de la Fiscalía General de la Nación ha sido cómplice y solidaria con el señor Uribe Vélez, quien ha sido tratado en este expediente más como una víctima que como un imputado. Usted nos decía y nos dijo claramente, y es una afirmación dura, la Fiscalía aquí obró como defensora de oficio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Claro, Holman, mire, la Corte Suprema de Justicia se demoró casi 2 años estructurando una investigación bastante completa, de unos 1.500 folios además, investigación rigurosa, escuchando declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomó una determinación, esa determinación fue una medida de aseguramiento en contra del señor Uribe Vélez. El proceso llega a la Fiscalía por una hábil maniobra del señor Uribe en el hecho de renunciar a su fuero para irse precisamente a Fiscalía, donde sabía que todo esto iba a pasar. La Fiscalía en 4 meses, Holman, ha realizado 68 actos de investigación. De esos 68 actos de investigación, 55 se dirigen a desacreditar al testigo Juan Guillermo Monsalve. Esos no son actos investigativos. Eso es actuar como defensor del imputado. Eso es cobijarse con la manta de la complicidad por parte de la Fiscalía General de la Nación. Si eso no es sicariato judicial, si eso no es complicidad institucional, entonces esto no existe. En esta vida hay que decir las cosas como son. La Fiscalía arropa y protege al señor Uribe Vélez por todas las influencias de poder que tiene, pero la historia le cobrará en el mejor sentido de la palabra lo que está haciendo la Fiscalía como institucionalidad, porque en esta vida debemos actuar con neutralidad, con respeto y con justicia. Y aquí lo más justo
era llevar a Álvaro Uribe Vélez a juicio. Que en juicio se demuestre su inocencia, perfecto, ese es otro escenario. Pero ir a juicio, que es el escenario natural del debate probatorio, donde existen muchísimas estructurales argumentaciones para establecer la responsabilidad penal, pero no el escenario de salir por la puerta trasera a decir que el señor Uribe Vélez no es responsable de estos hechos. Esto, lo que ocurrió el día de hoy, Holman, es una infamia. Es una infamia, califica la preclusión por parte de la Fiscalía al ex senador Álvaro Uribe Vélez, dice el abogado Miguel Ángel del Río. Y en este momento Rafa Castro Ballestas hace una parte importante al Tercer Canal y felicita, aprovecho para decirle a todo el equipo del Tercer Canal que está aquí detrás de cámaras que los están felicitando. Rafael Castro, felicitaciones al Tercer Canal por esta labor periodística tan importante. Lo mismo hace Isabel Cristina Correa, quien acaba de hacer un aporte y ustedes también lo pueden hacer y nosotros lo agradecemos, lo retribuimos haciendo un periodismo que contribuya a la democracia. ¿De qué manera? Poniendo todas las voces para que se escuchen. Sigo con Miguel Ángel del Río, abogado del señor Monsalve, testigo clave en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta, Miguel Ángel. ¿Hay presiones en este momento de la Fiscalía en diferentes procesos para quienes han sido históricamente personas, mujeres, hombres, que han denunciado al expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Puede haber garantía en la Fiscalía en diversidad de casos donde lleguen personas que se han caracterizado por denunciar al expresidente Álvaro Uribe Vélez? No hay garantías, Holman. No hay garantías porque, repito, la institucionalidad hoy está cooptada por el poder central. No existe hoy una sola institución independiente del gobierno central. Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Fiscalía. Todos son entes de bolsillo de este gobierno de turno. Mire, esto no es una democracia. Esta es la quebradiza cáscara de las apariencias democráticas, donde todo parece manejarse o todo parece andar bien, pero todo es un desastre. Lo que existe en este momento en el país es un fascismo, es decir, el poder central que terminó cooptando toda la institucionalidad. ¿Y qué significa eso? Que una investigación en contra del jefe natural de toda esta institucionalidad va a terminar en esto. Y los testigos que acudan a las autoridades a denunciar los excesos del poder por parte del señor Uribe Vélez van a tener las consecuencias de la amenaza, del chantaje, de la presión, de la acusación por parte de la Fiscalía, porque los que denuncian al señor Uribe Vélez pasan de ser testigos o víctimas a ser acusados. Mire caso Iván Cepeda, mire caso Juan Guillermo Monsalve, mire todo lo que ha pasado, incluso caso Gustavo Petro. Entonces, aquí lo que tenemos es que en realidad indignarnos de lo que está pasando, rebelarnos frente a este sistema malsano que tenemos y de una vez por todas, exigir justicia. Y tenemos que rodear a las víctimas no solamente de este caso, sino de todos los casos, líderes asesinados, mujeres además violentadas, prostitución de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos corregir el rumbo y hacer de la justicia el escenario ideal que estructura además un nuevo sistema democrático. Pero hoy, todas las víctimas que denuncian al señor Uribe Vélez terminan siendo acusadas por el sistema judicial actual. Y eso es inaceptable. ¿Qué sigue en este momento, doctor Miguel Ángel del Río? Usted dice que ya viene, se enfrentarían el señor Álvaro Uribe Vélez, por una parte, el señor Iván Cepeda, por otra, ya en un juicio. Y voy a, de pronto esto sonará a una locura, pero creo que son de esas locuras que valen la pena, doctor Miguel Ángel del Río, en aras de fortalecer la maltrecha democracia que tenemos. Es posible que ese encuentro en juicio, que es a donde tengo entendido que es el siguiente paso, pero que le pediría que usted lo explicara, ¿ese juicio puede ser transmitido por televisión? Son las locuras más vibrantes de la naturaleza humana, cuando uno pone a los malvados frente a la justicia.
Todavía no vamos a juicio. El escenario que viene ahora es ir ante un juez de conocimiento para que este juez valore frente a los argumentos de la Fiscalía y frente a los argumentos de la representación de víctimas y frente a los argumentos de la defensa, si se confirma esa solicitud de preclusión o si por el contrario el juez rechaza esa posibilidad de preclusión y determina que el señor Uribe Vélez debe ir a juicio. Si esa última se da, estaremos en ese escenario vibrante que usted acaba de advertir. Si por el contrario el juez de conocimiento confirma la posición de la Fiscalía, se dará los recursos de ley, es decir, se apelará a esa decisión y será finalmente el Tribunal Superior, el que determine cuál es el rumbo a seguir. Independientemente de cuál sea la decisión ante el juez de conocimiento, ambos, los que tengan un resultado adverso, apelarán la decisión. Si decide el juez de conocimiento ir a juicio, seguramente la Fiscalía apela la decisión. Si decide el juez de conocimiento confirmar la decisión de preclusión, seremos nosotros, las víctimas, las que interpondremos los recursos de ley frente a esa decisión. Entonces es un camino todavía muy largo, pero ese momento vibrante que usted advierte es el que yo quiero fundamentalmente, porque ahí es el escenario natural de un debate riguroso, jurídico e imparcial. ¿Cuáles serían los tiempos? ¿Cuáles serían los tiempos? Y quiero anunciarle a nuestra audiencia, hay noticia en desarrollo, no se muevan. Va a hablar el presidente del Polo Democrático, Álvaro Argote, sobre el gran pacto histórico que no puede tener vetos. También va a hablar aquí Camila Manzanares de Unidad Sin Vetos, de la iniciativa Unidad Sin Vetos. También promete noticias, sobre todo noticias que tienen que ver con las movidas al interior del Partido Verde, entonces no se muevan. Doctor Miguel Ángel del Río, ¿cuáles son los tiempos que vienen en este momento? ¿Cuándo se llegará a juicio? ¿Cuál es el tiempo entonces ahorita para que vayamos o se vaya mejor a un juez de garantías? Depende de muchos factores. Ya está radicada la solicitud de preclusión. A partir de ese momento se designa azarosamente a un juez de conocimiento. Hecho esto, el juzgado de conocimiento establecerá una fecha para audiencia de preclusión, donde se dará ese debate. ¿Y por qué digo depende? Porque es posible que en esa audiencia, independientemente de la decisión, se interpongan unos recursos que subirán al tribunal y hasta que el tribunal desate esa divergencia o ese debate, pues el proceso regresará. Yo pienso que si la decisión es irnos a juicio por cualquiera de las dos instancias, el proceso puede durar aproximadamente un año más. Por lo menos eso serían más o menos los tiempos contados a partir de la decisión, o bien del tribunal o de la decisión de primera instancia con relación a esos eventos. Pero esto será un proceso dilatado, un proceso complejo, porque sabemos que es el proceso penal quizá más importante de la historia reciente y se manejan muchísimas necesidades, no solamente jurídicas, sino estrictamente políticas, porque este proceso judicial ha dejado de ser judicial y se ha convertido en un proceso político. En un proceso político. Ya para terminar, doctor Miguel Ángel, es decir, va a coincidir con todo el calendario electoral, con los preparativos precisamente para la nueva campaña a la presidencia de la República. Sobre su cliente, el señor Monsalve, para terminar esta entrevista con usted, doctor Miguel Ángel, dándole nuevamente las gracias por su tiempo de estar aquí y atender la invitación del Tercer Canal. Usted dice, es el juicio más importante de las últimas décadas, yo lo comparto, un juicio que tiene presiones políticas, que va a determinar futuros políticos, pero ahí también, digamos, hay preocupación por la vida y la seguridad del señor Monsalve. ¿Cómo estamos en ese aspecto? El gobierno de Iván Duque está garantizando a través del IMPEC, a través del Ministerio de Justicia, la seguridad del señor Monsalve. Es una muy buena pregunta, Holman. Desde que la Corte Suprema estableció la decisión de la imposición de medida de aseguramiento en contra del señor Uribe Vélez, previamente a eso la Corte había tomado unas medidas o había exigido que se cumplieran unas medidas específicas de seguridad. Entonces el señor Juan Guillermo Monsalve hoy
goza, en el mejor sentido de la palabra, de unas medidas de seguridad apropiadas para evitar precisamente un ataque contra su integridad personal. En ese sentido, la Corte fue muy rigurosa y la vida del señor Monsalve está en manos del gobierno central. Lo que significa que cualquier hecho relacionado con un ataque a su integridad personal será responsabilidad solamente de la institucionalidad. Y con relación a que este proceso judicial se va a ver inmerso en la coyuntura política, no le quepa la menor duda de eso, Holman. Es más, creo que este proceso judicial va a ser testigo de la llegada de un nuevo sistema democrático y de una revolución democrática en cabeza del senador Gustavo Petro para que vuelvan los cauces de un proceso natural, como debe hacerse, que respete la justicia, que respete la dignidad y que respete además las estructuras orgánicas de los sistemas punitivos en el país. Pues muy bien, doctor Miguel Ángel del Río. Ojalá así sea. Esperamos que así sea, por el bien y la buena salud de la patria, de la democracia colombiana. Doctor Miguel Ángel del Río, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en el Tercer Canal. Holman, un caluroso saludo para usted. Gracias por ese espacio, por la invitación y también un saludo muy fraterno a todos sus televidentes. Y hoy viernes, fin de semana, pero con una emisión muy interesante y bonita, la del día de hoy del Tercer Canal. Tuvimos a ese gran hombre a quien Colombia le debe tanto como es el padre Pacho Errú, con una noticia importante. Le dice al expresidente Álvaro Uribe Vélez: venga, expresidente Álvaro Uribe, acérquese a la Comisión de la Verdad, cuéntele la verdad al país. Creo que eso va a ser una noticia importante de las próximas horas. Me están confirmando si el padre Pacho Errú ya lo había dicho antes, pero de todas maneras a mí me parece importante. Presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco Errú, le dice al presidente Álvaro Uribe Vélez: acérquese a la Comisión de la Verdad. Colombia necesita escuchar su verdad. También tuvimos al abogado Miguel Ángel del Río, quien habla del momento tan difícil por el que pasa la Fiscalía, la Justicia y la democracia colombiana en el tamaña concentración de poderes en manos del Centro Democrático y sobre todo del presidente Iván Duque. Pues bien, así llegamos al final de nuestra emisión en el día de hoy, cuando ya son casi las 2 de la tarde. Soy Holman Morris, somos Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Les deseo muy buena tarde y muy buen final del día. Gracias. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos: tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El Tercer Canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del Tercer Canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película.
película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.